Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Todos, indiscutiblemente, tenemos en esta vida temor, casi pavor a muchas cosas, aunque no todos tememos a las mismas cosas. Incluso hay quienes disfrutan de lo que otros temen. Muchos tienen temor a los perros o a los gatos. Otros se horrorizan ante animales del campo como las serpientes. No son pocos los que temen a las alturas, a viajar en avión o en barco, a las inyecciones, al mar, a la pobreza, a las enfermedades, a la oscuridad, a la soledad. Unos temen a unas cosas y otros a otras. No todos tenemos los mismos temores. Sin embargo, podemos asegurar que sí hay algo en lo que la gran mayoría de las personas coinciden en el mismo temor. El temor a la muerte, temor a morir en la incertidumbre, temor a lo desconocido de la muerte. La gran diferencia consiste en que está en nosotros evitar muchos de los otros temores, simplemente no teniendo mascotas, no saliendo al campo, no visitando lugares altos, no viajando en avión, etc. Pero el temor que no podemos evitar es el temor a la muerte. Sabemos que algún día, tarde o temprano, nos enfrentaremos a ella y nuestra vida llegará a su fin. El filósofo griego Séneca dijo: nada es tan cierto como la muerte. Y San Agustín: todo es incierto, solo la muerte es cierta. La prueba de que el temor a la muerte es real es que no nos gusta hablar de ella, ni de la muerte de un ser querido, menos de nuestra propia muerte. La actitud común lo confirma cuando escuchamos a un enfermo grave que la menciona. Inmediatamente tratamos de disuadirlo diciéndole que no piense en ello y cambiamos rápidamente de conversación. Definitivamente no nos gusta este tema. ¿Por qué esta reacción? ¿Por qué sí podemos hablar, hasta bromear sobre los otros miedos que tenemos, pero no sobre la muerte? ¿Y por qué ahora estamos hablando de este asunto del que no queremos que ni se mencione? Porque aunque generalmente el tema de la muerte comienza a ser mencionado cuando una persona se va acercando a la edad promedia que se menciona en el libro de los Salmos para morir, diciendo: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Claro, toda regla tiene sus excepciones, y hay casos de personas que mueren alrededor de los 90, pero son extraordinarios los casos de quienes llegan a los 100 o un poco más de años. Pero ninguno de ellos escapa de la declaración bíblica de que llegan llenos de molestias y achaques por las enfermedades por causa de esa edad tan avanzada. Sin embargo, desde hace varios meses, el tema de la muerte está más presente ya, no solamente en los ancianos, sino también en personas de todas las edades, exceptuando por razones obvias a los niños más pequeños. Esto por los cientos de miles de personas de todas las edades, aquí sí incluyendo a muchos niños, fallecidas en todo el mundo.
algunas de estas personas muy cercanas a nosotros, por lo que nos hemos sentido empujados literalmente a la fuerza a considerar la seriedad de este asunto, pensando que la muerte también ronda muy cerca de nosotros mismos. Nunca como antes, ahora tenemos que dar lugar a este asunto del que no podemos evadirnos, ni simulando la clásica imagen del avestruz con su cabeza en un hoyo en el suelo para esconderse de los peligros a su alrededor. La muerte es real y ahora nos damos cuenta que puede llegar en cualquier momento. Así que consideremos este tema, respondiendo a las siguientes preguntas sobre la muerte. Y obviamente, primero tratemos de entender qué es la muerte, qué significa morir, qué ocurre en ese crucial momento. Científicamente, el diccionario de la Real Academia Española tiene una definición muy lacónica. Simplemente dice que la muerte es la cesación o término de la vida. Algunos eruditos, investigadores en el campo de la medicina, señalan que no hay una definición científica clara de la muerte en la que todos estén de acuerdo. Otros, tratando de dar al menos una respuesta racional, señalan que la muerte ocurre cuando los impulsos eléctricos que dan lugar a las percepciones, el pensamiento, las emociones, la conciencia, se apagan por completo en el cerebro. En lenguaje coloquial podemos comparar esta respuesta como cuando hay un apagón de luz en la casa o las baterías se agotan y entonces todos los artefactos eléctricos y electrónicos dejan de funcionar. Así, en el momento que el corazón se detiene, se corta el flujo de sangre y de oxígeno, dando como resultado que los órganos internos se vayan colapsando uno tras otro en un lapso de segundos hasta pocos minutos, suspendiéndose todas sus funciones. Esa es la muerte biológica. Pero es realmente significativo que un equipo de científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, dirigido por el Dr. Sam Parnia, según un estudio publicado en 2017, asegura que las personas saben de inmediato que han muerto, dado que su conciencia sigue funcionando después que el cuerpo haya dejado de emitir señales de vida, lo que da lugar a pensar que la propia ciencia está insegura para explicar plenamente lo que es la muerte. En el campo de la filosofía tampoco encontramos una definición clara de la muerte, sino solo opiniones diferentes acerca de ella, a veces radicalmente opuestas entre sí. El concepto que define la muerte desde la perspectiva bíblica se encuentra en el mismo relato de la creación del mundo, particularmente del género humano, cuando Dios le dijo al hombre estas palabras: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el hombre murió en el instante que comió del fruto prohibido. Bueno, sé que seguramente estás pensando, ¿cómo ocurrió esto? Cuando Adán y Eva siguieron viviendo. La respuesta está en el concepto bíblico de la muerte, que es la separación de Dios. Este es un concepto muy profundo. La vida plena no solo es la biótica, sino que la biótica es una parte de la expresión completa de la verdadera vida del hombre, que se cumple en la relación plena con Dios, su Creador.
Una vez que esta relación se rompió, el hombre murió espiritualmente, quedando solo en una limitación de la vida, la biótica, donde solo se existe para satisfacer los sentidos básicos, sin el mínimo interés por la trascendencia y lo divino. En esta pérdida de trascendencia y el lógico extravío de Dios, el hombre se llega a considerar a sí mismo solo como un poco más que los animales irracionales, rebajando por completo la altísima distinción que Dios le dio como la corona de la creación, al hacerlo a su imagen y semejanza, para cumplir con objetivos más elevados, en una permanente relación y satisfacción con y en Él. Esto es a lo que la Biblia llama pecado, es decir, la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella, como lo define correctamente el Catecismo Menor de Westminster en su pregunta 14. Y Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. En este sentido, el ser humano muere dos veces. De hecho, diciéndolo correctamente, cuando nace, nace ya muerto por causa de la herencia del pecado de Adán. Y la muerte física simplemente será una consecuencia natural que ocurrirá en el tiempo, sea poco o mucho que se viva. Volviendo al diccionario de la Real Academia Española, señala que la muerte es, en el pensamiento tradicional, la separación del cuerpo y el alma. Sencilla definición que, por cierto, parece ser tomada de las propias Escrituras, la palabra de Dios, cuando el rey Salomón dijo que la muerte ocurre cuando el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Una segunda y eterna e intrigante pregunta es la siguiente: ¿hay vida más allá de la muerte? Esta pregunta ha sido formulada desde que el hombre existe y seguramente es la más controvertida de todas las preguntas trascendentes. Después de morir, ¿seguiremos existiendo? ¿O simplemente todo se acaba? Claro que en cuanto a este asunto hay opiniones muy encontradas. Son millones los que piensan como Stephen Hawking, el renombrado físico teórico, astrofísico, cosmólogo, científico inglés y declarado archienemigo de Dios, fallecido en 2018, quien dijo: considero que el cerebro es una computadora que dejará de funcionar cuando sus componentes fallen. No hay cielo ni más allá para computadoras descompuestas. Una opinión claramente fatalista y que descalifica la humanidad. El hombre es sencillamente una máquina impersonal, de acuerdo a esta declaración. Otros aseguramos todo lo contrario, que después de la muerte seguiremos existiendo, y afirmamos, sin que nos dé alegría, que debió haber sido impactante la sorpresa que se llevó Stephen Hawking al momento de morir. ¿Qué estará diciendo ahora mismo sobre su mecánica e impersonal declaración, comparando al ser humano como una simple máquina, al que despojó de la imagen de Dios? ¿Cuántos libros podría ahora escribir retractándose de todas sus afirmaciones? Pero eso ya no le será posible. La fe cristiana asegura la continuidad de la existencia por la abundante revelación de esto que se encuentra en la palabra de Dios, la Biblia. Nosotros confesamos creer en la vida eterna. Creemos en la existencia permanente más allá de la muerte. Este es un tema recurrente en toda la Biblia, que no tenemos tiempo ahora suficiente para mostrar texto tras texto, pero que cualquiera con dudas sobre esto
solo tiene que leer unas pocas páginas de las Escrituras para confirmar esta verdad. El Señor Jesús dejó constancia de ello con las afirmaciones que hizo en varias ocasiones. A uno de los presos crucificados junto a él le dijo que ese mismo día entraría con él al paraíso, sinónimo del cielo. A sus discípulos les dijo que regresaría al cielo para ir a preparar un lugar para ellos y para nosotros, el lugar de nuestra morada eterna. Probando además todo esto que dijo con su propia resurrección, su regreso de la muerte y su regreso al cielo. Lo que nos lleva a creer en la doctrina de la resurrección de nuestros propios cuerpos cuando Jesucristo regrese nuevamente a esta tierra. Definitivamente, creemos que sí hay vida más allá de la muerte. Ahora, la siguiente pregunta llega en su lugar correspondiente. Es esta: ¿todos iremos al mismo lugar al morir? De ninguna manera. La muerte no es igual para todas las personas. No tiene un solo común denominador para todos como lugar de llegada, sino dos. Pues son dos lugares a los que se va al momento de morir. El Señor Jesús así lo confirmó cuando dijo: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los dos grupos están claramente definidos por Cristo. El primero que menciona el Señor es el grupo de los estos y el segundo grupo es el de los justos. Por lo tanto, un exclusivo común denominador es para los creyentes en Jesucristo, los que mueren en el Señor, que son bienaventurados, es decir, doblemente felices, pues descansan de sus trabajos y molestias, pero sus obras, en obediencia y para la gloria de Dios, permanecen para siempre. Para el cristiano, la muerte es simplemente el cruce del umbral de una vida temporal, redimida y sostenida por Cristo en medio de las miserias resultantes del pecado, a una vida eterna, maravillosamente perfecta, para el permanente gozo contemplando, adorando y sirviendo al bendito Salvador en los nuevos cielos y la nueva tierra. Para el otro grupo, también hay un exclusivo común denominador, solo para este grupo: el castigo eterno, reservado para Satanás, para sus demonios y para todos los que rechazaron al Señor Jesús en esta vida. Para ellos, la muerte es el cruce del umbral de una vida temporal de miserias a otra que multiplicará hasta el infinito su castigo y sufrimiento por la soledad permanente en las tinieblas eternas. Pero volvamos a lo nuestro, enfocándonos brevemente en la perspectiva bíblica de la muerte y descubriendo el propósito glorioso de la misma para los cristianos. Para hacerlo sucintamente, nos apoyamos en el Catecismo Menor de Westminster en las respuestas que se dan a las preguntas 37 y 38. En estas preguntas se revela que los creyentes recibimos invaluables beneficios al experimentar la muerte y al final de los siglos al experimentar la resurrección. Hay tres cosas maravillosas que ocurren al momento de cerrar nuestros ojos y morir. Primera, lo que nos llevó largos años en el proceso de nuestra santificación, con tropiezos y restauraciones, al momento de morir en forma inmediata, somos hechos totalmente perfectos. Así apenas hubiera estado iniciando la etapa de nuestra santificación, es decir, recién convertidos, o estuviéramos a medio camino, en un instante somos hechos perfectos.
No hay nada pecaminoso en nuestro ser. Una mente y un corazón completamente renovados. Así tiene que ser, puesto que la segunda maravilla que recibimos al momento de morir es entrar totalmente santificados y en forma inmediata a la gloria, el lugar y estado de nuestro Padre Celestial, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Nada de lugares intermedios. Morimos y vamos directamente al cielo. La tercera maravilla es que nuestros cuerpos terrenales, aún convertidos en polvo, quedan unidos y protegidos por el propio Señor Jesús en espera de nuestra gloriosa resurrección. El complemento final de tales bienaventuranzas en la muerte de los cristianos es la epopeya de la resurrección, la segunda y última, la de nuestro cuerpo. Pues la primera ocurrió cuando el Espíritu Santo obró fe en nosotros para creer en Jesucristo y resucitamos espiritualmente. Esa fue la primera resurrección, al relacionarnos nuevamente con Dios. Otras tres maravillas ocurrirán en este segundo y final grandioso evento. Primera, del polvo de la tierra, el Señor levantará nuestros cuerpos corruptibles, transformados en gloriosos cuerpos incorruptibles, sin ningún defecto de los que sufrimos en la vida terrenal. Segunda maravilla, públicamente formaremos parte de los millones y millones de redimidos por la sangre de Cristo, a quienes Dios reconocerá delante de toda la creación como sus amados hijos. Y tercera, experimentaremos con nuestra plena humanidad, cuerpo y espíritu la total bienaventuranza del goce eterno al lado de nuestro Dios trino y uno. Definitivamente, no todos los que morimos iremos al mismo lugar. Esto está claramente señalado en las Escrituras y declarado por el propio Señor Jesucristo. Y así llegamos a la última y lógica pregunta, muy de sentido común. ¿Debemos prepararnos para morir? Claro, es indispensable hacerlo. Así como una persona prudente, sensata, con sentido común, se prepara para enfrentar cualquier circunstancia adversa de la vida, en cosas tan simples como cuando va a llegar la temporada de calor o la del frío, o se prepara para realizar un largo viaje, o para una competencia física o mental, para viajar a un lugar muy alto, para ir de excursión al campo, como también se prepara para cosas más serias, como los largos años de estudio para conseguir un título profesional como medio de subsistencia y para evitar apuros económicos, o construir un cuerpo saludable para resistir las enfermedades o un virus nuevo, etc. Es por lo tanto inaceptable que una persona sensata, con sentido común, prudente, no se prepare para morir, cuando este es el hecho más trascendente e inescapable de todos. Pero ¿cómo se prepara una persona para enfrentar la muerte? Expliquémoslo así. Para los cristianos, nada justifica el temor por llegar al final de nuestra vida terrenal y con ella nuestra propia muerte. Pues, al igual que ha ocurrido con nuestros seres queridos y hermanos en la fe que se nos han adelantado, experimentaremos paradójicamente que en el instante de cerrar nuestros ojos aquí en la tierra, los estaremos abriendo allá en el cielo, contemplando el hermoso rostro de nuestro Señor Jesucristo, quien nos recibirá con los brazos abiertos
para continuar nuestra adoración y servicio a Él, ahora sí, ya sin ningún estorbo de los que tenemos en esta vida. Así que los cristianos debemos amar y cuidar responsablemente nuestra vida terrenal, pero también mantener nuestra expectación y emoción por ver llegar el día glorioso de nuestra muerte y encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y así, entonces podemos hacer nuestra la exclamación emocionada del apóstol Pablo cuando dijo: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Cristo venció a la muerte cuando murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Y con su victoria, los creyentes en Él también fuimos hechos triunfadores sobre la muerte. Estoy seguro, amigo mío, que entiendes el por qué los cristianos no debemos temer a la muerte. Y por qué cuando uno de nuestros seres queridos muere, en medio del dolor y la tristeza natural, nos sentimos también confortados y consolados a tal grado que podemos cantar en nuestros funerales. Y porque esperamos nuestra propia muerte también, sí, con temblor, pero por la emoción y expectación de lo que veremos al momento de morir, en primer lugar, y por sobre todo, la luz radiante del rostro de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, al mismo tiempo que estaremos escuchando los hermosísimos cantos al Creador por parte de sus legiones de ángeles. Y claro está, el gozo de reunirnos otra vez con los que llegaron allí antes que nosotros, principalmente nuestros seres queridos. Amigo, tú también puedes empezar a vivir esta maravillosa expectación y alejar el temor que sientes a la muerte. Si te preparas creyendo y confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para buscarte y salvarte personalmente a ti. Y si lo reconoces como el Señor que dirigirá el resto de tu vida, si haces esto, nunca más volverás a sentir temor por la muerte. Al contrario, la enfrentarás con toda seguridad y expectación. Que la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la guía y el poder del Espíritu Santo sean contigo, conmigo y con todo el pueblo de Dios. Una pequeña luz brillar y esa luz aumentará. Millares de ángeles serán. Yo creo sí que volverá. Siempre estaré feliz, yo viviré, veré a Jesús. La voz de Dios retumbará.